Hola nuevamente. En este video vamos a trabajar con datos. Lo primero que tenemos que aprender es a pues ingresar los datos. Bien, cuando abrimos Excel, la celda activa siempre aparece en A1. Para ingresar datos, pues nos ocultamos, posicionamos, perdón, dentro de cualquier celda o la celda deseada. En este caso vamos a dejarlo en la celda A1. Simplemente basta con escribir el dato que nosotros queremos. Por ejemplo, escribimos hola. Y si presionamos Enter, nuestra celda activa se desliza hacia abajo. Pero ¿qué pasa si yo escribo hola y yo quiero que se deslice hacia la derecha? Tengo dos opciones: usar las teclas de desplazamiento o usar la tecla tabulador. La tecla tabulador es la que tiene unas flechitas invertidas, está en la parte de arriba del bloqueo de mayúsculas. Observen, si presiono la tecla de tabulador, se va a la derecha. Y observen lo que pasa. Yo voy a escribir nuevamente hola, voy a poner hola 2, voy a presionar tabulador, hola 3, hola 4 y ahí finalizo. Y observen qué pasa si yo presiono la tecla Enter. Se va a la primera celda donde yo introducí mi primer dato. Cosa que no me sucede si yo presiono las teclas de desplazamiento. Por ejemplo, escribo nuevamente hola. Bueno, aquí presiono el tabulador, perdón. Hola. Voy a presionar la desplazamiento a la derecha. Hola 2. Desplazamiento a la derecha. Hola 3. Desplazamiento a la derecha. Hola 4. Y ahora observen qué pasa si presiono Enter. Se desliza en la parte de abajo de la última celda donde introduje un dato. Entonces, si ustedes necesitan ingresar datos primero de manera horizontal y hacer una continuidad en la parte de abajo, entonces lo ideal, perdón, es pues usar la tecla de tabulador, tabulador, tabulador. Esta es una manera bastante eficaz de trabajar con datos de esta manera. Ok, tenemos esta opción para desplazarnos. Por ejemplo, si yo vamos a rellenar aquí con los mismos datos para que tengamos. Ahorita les enseño cómo se hace esto. Ok, suponiendo que tenemos pues una pequeña tabla de datos. Déjenme ampliarle el tamaño de la letra para que puedan visualizarlo. Suponiendo que tenemos todo un rango de datos, hacemos seleccionamos y tenemos un rango. Notamos que tenemos una celda en blanco y las demás celdas en color gris o sombreado. La celda blanca viene siendo nuestra celda activa. Recuerden que la celda activa es la que está lista para introducir datos. Si yo quiero cambiar mi celda activa a otro lado, un error muy común que me han dicho en cursos presenciales es que me dicen con las teclas de desplazamiento. Pero ¿qué pasa si yo hago eso? Observen, voy a presionar desplazamiento a la derecha. Se borra mi selección. Entonces, ¿cómo le hago para desplazarme a través de un rango o de una selección? Voy a usar Enter para desplazarme hacia abajo o tabulador para desplazarme hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si yo me quiero deslizar hacia arriba o hacia la izquierda? Bien, Enter me desliza hacia abajo. Y si yo presiono la tecla Shift, Shift y Enter, me desliza hacia arriba. Shift Enter nuevamente hacia arriba. Entonces, si tabulador me desliza a la derecha, ¿cómo le hago para deslizarme a la izquierda? Pues entonces voy a usar la tecla Shift y ya enseguida tabulador. Y así es como me puedo deslizar a través de una selección o un rango de datos. Enter y tabulador y Shift y tabulador y Shift Enter. Por ejemplo, aquí le vamos a cambiar, vamos a poner un valor cualquiera.
Son datos así aleatorios. Observen. Así puedo hacer modificaciones dentro de un rango de datos. Así de sencillo. Ok. ¿Cómo modificamos datos? Por ejemplo, ¿cómo modifico este hola? Tengo varias alternativas. La primera es seleccionar la celda, irme a la barra de fórmulas y darle un clic. Observen que me aparece ahí parpadeando. Yo puedo continuar escribiendo, ponerle espacio mundo. Enter. Ahí está. Ahora, si nos damos cuenta, aquí nuestra columna está más angosta de lo que es el tamaño de mi letra, mi palabra más bien, o el dato que tengo. ¿Cómo le hago para ampliarlo? Tengo dos opciones, lo puedo hacer de manera manual. Observen, posiciono primero el cursor entre los encabezados de las columnas. Observen que cambia el dibujo del cursor a esta crucecita con flechitas apuntando hacia los lados. Ese cursor ya me indica que estoy dentro de la parte media de ambas columnas. Y si yo le doy un clic y arrastro a la izquierda, se hace pequeña la columna, y si arrastro a la derecha, se hace más ancha la columna. Puedo ajustar de manera automática al ancho de la celda que contenga el texto más largo, dándole doble clic. Ahí está. Y como les decía, el ancho se va a ajustar a el ancho de la celda que contenga más información. En este caso es la que dice hola mundo. Y hasta el ancho de esa celda es que se ajustó el ancho de mi columna. Si yo le quiero dar un color personalizado, le voy a dar clic derecho. Bueno, primero posiciono mi cursor en el encabezado de mi columna. Observen que me aparece una flechita apuntando hacia abajo en color negro. Le voy a dar un clic derecho y tenemos la opción de ancho de columna. En este momento mi columna tiene una medida de 20.14. Si yo le pongo una medida de 25, observen que se amplía el tamaño. Tengo otra opción de hacer lo que es dentro de la ficha inicio. En el grupo celdas tenemos lo que es formato. Y aquí tenemos lo que es autoajustar ancho de columna, ancho predeterminado, ancho de columna, que es lo que vimos hace un momento para darle un tamaño personalizado, autoajustar, es lo que hicimos con el doble clic, y ancho predeterminado. Bueno, entonces esas son las formas de pues modificar el ancho de una columna o de una fila, también es el mismo procedimiento. Aquí aparece como alto de fila y aquí le pueden cambiar el tamaño. Ahora, yo puedo ocultar también lo que son estas celdas, estas columnas más bien. Por ejemplo, quiero ocultar las columnas B y C. ¿Cómo lo hago? Primero selecciono mi columna. Para seleccionar nuevamente, posiciono mi cursor en la parte del encabezado. Observen que me aparece ahí nuevamente la flechita apuntando hacia abajo. Le doy un clic. Y si quiero seleccionar la siguiente columna, no suelto el clic y arrastro. Y voy a darle clic derecho, ocultar. Y ya tengo ocultas esas celdas. Bueno, sí, las celdas y las columnas. Para visualizarlas nuevamente voy a seleccionar desde la A a la D, en este caso, clic derecho, mostrar. Y listo. Así es como ocultamos las columnas. Lo mismo para filas. Por ejemplo, quiero ocultar estas tres. Clic derecho, ocultar. Observen, ya se me ocultaron. Observen que aquí se me pierde la continuidad de la numeración. Lo mismo pasaba acá. Seleccionamos, clic derecho, mostrar. Y listo. Así es como hacemos, ampliamos anchos de columna, de filas y ocultamos pues los datos.
Bien, estábamos en cómo modificar el dato de una celda. Ya vimos la primera opción que es un clic aquí y escribir y se modifica. Ok, la otra opción es dando doble clic. Ahí está. Le vamos a poner Hola Mundo 2. Y listo. Ahí está. La tercera opción es presionando la tecla F2. De sus teclas de funciones, la tecla F2. Se posicionan en la celda que ustedes necesitan pues modificar y presionan la tecla F2. Y ahí está. Ya está listo para modificar. Hola Mundo 3. Si no quieren dirigirse ni a la izquierda ni a la derecha, arriba o abajo, simplemente van a presionar Shift Enter. No es cierto. Eh, Control Enter, perdón, me equivoqué. Control Enter. Nuevamente, por ejemplo, hola, mundo 4. Control Enter. Y observen que mi celda activa se queda ahí mismo, no se va hacia ninguna dirección. Bien, así es como modificamos los datos. ¿Cómo borramos datos? Simple. Por ejemplo, si yo quiero borrar el dato completo de mi celda activa, simplemente voy a presionar la tecla suprimir. Nuevamente aquí, suprimir. ¿Observaron? Si yo quiero borrar todo lo de una selección, suprimir. ¿Cómo selecciono celdas? En ocasiones en cursos presenciales se les complica esta parte. Lo único que tienen que hacer es seleccionar la primera celda del espacio que ustedes desean borrar, clic izquierdo y sin soltar arrastran hasta cubrir la zona de datos que ustedes desean borrar o modificar o darle algún formato. Nuevamente, clic y sin soltar arrastro y suelto. Clic izquierdo. Y en este caso quiero borrar todo, presiono la tecla suprimir. Esto no me funciona con la tecla borrar, la que está arriba de Enter. Si yo presiono borrar, observen que simplemente se borra el contenido de mi celda activa. Entonces, para borrar todo el contenido de un rango es con suprimir. Así es como borramos estos datos. Ok, ya que vimos cómo trabajar con los datos de manera general, vamos a ver cómo los copiamos. Es simple, bueno, yo creo que esto lo saben hacer en Word, que es seleccionan, control C o aquí en inicio, portapapeles, copiar, aunque pues yo creo que lo más apropiado es usar los comandos que todo mundo sabe hacer, o bueno, todo mundo que ha trabajado con una computadora, que es control C para copiar, control X para cortar y control V para pegar. En Excel tenemos otra opción para pegar que es Enter, pero hay una ligera diferencia. Por ejemplo, vamos a copiar este hola 4, control C. ¿Cómo sé que ya está listo para copiar? Porque aparecen estas tipo de hormiguitas circulando alrededor de la celda. Control C. Y si me voy aquí y le presiono control V, pues ya se copió. Sin embargo, aquí siguen apareciendo caminando las hormiguitas. Eso significa que yo puedo seguir copiando tantas veces como yo lo desee. Si deseo ya no copiar, o sea, nada más hacer un pegado, voy a presionar Enter. Y observen que aquí desaparece lo que es esas hormiguitas que estaban ahí caminando. Entonces, esa es la diferencia entre Control V y Enter. Control V yo puedo seguir pegando varias veces y Enter se queda ya fijo, ya no puedo seguir copiando o pegando el valor que acabo de copiar. Bien, Excel maneja varios tipos de datos. Tenemos lo que son el texto básicamente y numéricos o números y fechas y horas. Bueno, eh, los tipos de datos de texto pues son los que involucran
pues texto y podemos involucrar números, símbolos, etcétera. Este tipo de datos siempre se va a alinear a la izquierda, sin importar si es puro texto o es una combinación de texto, números y símbolos. Por ejemplo, si se dieron cuenta, todo esto que está aquí de texto está alineado hacia la izquierda. Vamos a escribir, por ejemplo, mundo, enter, vamos a ampliar y observen que está alineado a la izquierda. Pero ¿qué pasa si yo escribo un número? Se va a alinear hacia la derecha. Si ya yo le involucro aquí algún símbolo, así, pues ya me lo considera como tipo de dato de texto. Aunque pues ya después, sin importar la alineación que nos dé por defecto, podemos ya alinear de manera centrada a la derecha o a la izquierda, según sea lo que necesitemos. Bien, con esto finalizamos este video. En el siguiente video vamos a ver ya lo que son las fechas y horas y cómo procesar los datos. Nos vemos en ese próximo video.